Capítulo 20. Entrenando con una cazadora como el Señor Oscuro. Jaune no necesitaba las advertencias de Ozma para saber que era una mala idea. Y, sin embargo, ¿qué se suponía que debía decir? No. Negarse en el acto y dejar a Pirra preguntándose por qué. Probablemente podría haberlo hecho y explicarlo como un profundo temor o aversión religiosa a dañar a una de las elegidas de la diosa, pero eso no se le había ocurrido en la breve ventana de oportunidad después de que Pirra hiciera su oferta. Con toda honestidad, lo único que se le había ocurrido fue pensar en lo feliz que sonaba con la idea y lo mucho que la molestaría si él decía que no. Nunca había sido lo suficientemente fuerte como para decir que no. Vagamente, se preguntó si eso no se debía a que antes pocas personas aparte de su familia lo habían incluido. Algún deseo persistente de encajar y participar. Fuera como fuese, después de aceptar, se encontró siendo conducido a lo más profundo de la ciudad, hacia un edificio alto y con forma de aguja con vidrieras que representaban a la diosa en todo su esplendor. Algunas incluso la mostraban de pie, con la espada en alto, sobre una figura derrotada envuelta en una sombra estilizada. Su primera derrota del Señor Oscuro Ozma y el comienzo de lo que algunos llamaban la Edad de Oro. Jaune casi esperaba oír a Ozma hablar en contra de eso, pero permaneció callado, como lo había hecho desde que Pirra le hizo la oferta. Tal vez tenía miedo o de alguna manera la presencia sagrada de Pirra lo había deprimido. No había forma de saberlo. Pirra no lo condujo al interior del edificio de la iglesia, para su gran alivio, sino que lo llevó por la parte de atrás hasta una pequeña área cerrada de tierra y césped detrás de una valla baja de madera y un seto alto y verde. El césped estaba desgastado en algunos lugares, lo que sugería que había pisadas regulares. ¿Está bien que esté aquí?, preguntó. Por supuesto. Pirra sonrió alegremente y tomó dos espadas de madera de un estante cercano y le arrojó una. Eran más oscuras que la madera que estaba acostumbrado a ver en casa. De algún árbol extranjero. Jaune pasó la mano sobre ellas, notando la suavidad y la laca. La mayor parte de la iglesia es un edificio público. Solo los claustros interiores están exentos para los forasteros, y solo porque es donde dormimos. Los campos de entrenamiento son por invitación. Te invito a ti. Entonces no me regañarán por estar aquí. No si estás conmigo. Muéstrame tu posición de guardia. La preocupación por la gente que lo observaba aparentemente había terminado. Se encogió de hombros y adoptó la misma postura que le había enseñado su padre, con las piernas abiertas, los dedos de los pies plantados y las rodillas ligeramente dobladas. Sus manos se inclinaron hacia abajo, sosteniendo la espada hacia arriba y hacia afuera, pero principalmente en el centro del cuerpo. Había algo extraño en ello. Acostumbrado a blandir una lanza, debería haber habido alguna debilidad aquí y allá, pero sus caderas se movían de una manera a la que no estaba acostumbrado, recurriendo a un conocimiento que no era suyo de una manera que se sentía incómoda, como si no estuviera acostumbrado a ello. Eso es, bueno. Pirra sonaba tan sorprendido como parecía. Es una postura muy natural. Estoy un poco sorprendido. Papá era un mercenario. Ya lo dijiste antes, volvió a sonreír, bailando en sus ojos. Supongo que tiene sentido que te inculque la postura correcta. Dios sabe que nuestros instructores tampoco se callarían con nosotros. Sin embargo, vas a tener calambres así. ¿Sabes cómo adoptar una postura relajada? Jaune frunció el ceño. ¿Relajado? ¿En una pelea? No te estoy atacando ahora y, a veces, tu enemigo se tomará su tiempo. Prueba esto. Pirra adoptó una postura muy similar a la de él, prácticamente una imagen reflejada. ¿Era algo tan universal o se trataba de una forma de esgrima específica de vale que ambos usaban? La diferencia aquí era que, en lugar de sostener su espada hacia adelante y hacia afuera, la había inclinado hacia atrás de modo que la hoja descansara sobre su propio hombro, apoyada hacia atrás con su mano izquierda cerca de la parte inferior de la empuñadura y agarrándola muy flojamente. ¿Ves cómo dejo que mi cuerpo soporte el peso? Sin embargo, todavía puedo reaccionar rápidamente. Observa. Su mano izquierda empujó hacia abajo, actuando como una palanca y haciendo girar la espada hacia adelante sobre el punto de equilibrio para que subiera y quedara mirando hacia afuera, cayendo naturalmente de nuevo a la misma posición en la que la había tenido antes. En realidad, el único movimiento fue apoyar la espada contra su hombro y luego llevarla hacia adelante, de nuevo en guardia, pero también hubo una pequeña caída de rodillas mientras lo hacía. Jaune no tuvo muchos problemas para imitarlo. Lo importante es conservar la resistencia, explicó.
Una pelea real puede durar mucho tiempo, así que cada pequeña contribución ayuda. No es un problema tan grande en la gran refriega, pero en las peleas uno contra uno no hay mucho descanso entre ellas. Se espera que mantengas tu ritmo durante todo el torneo. ¿Todo en un día? Lo es. No se puede esperar que hagamos que la gente pague por sentarse, se reúna en las gradas y vea 2 peleas al día durante 3 días, dijo. Sin mencionar el cierre de las actividades por los feriados nacionales durante tanto tiempo. Solo se tendrá un descanso tan largo como duren las otras peleas, que podría no ser tan largo si no se tiene suerte. Sin embargo, la final tiene un descanso de 2 horas antes. Nadie quiere que la pelea más importante sea entre 2 hombres exhaustos que se golpean sin fuerzas. Era más probable que él estuviera exhausto que cualquier otro, lamentablemente. Las rondas recientes le habían demostrado lo lejos que estaba en cuanto a resistencia. La tribu había estado luchando durante años, y probablemente todos los demás al llegar a esa etapa. También había visto pelear a Adam y no le gustaba que sus probabilidades lo superaran, duraran más o lucharan más. No es de extrañar que Raven me dejara entrar tan libremente. Ella sabe que no hay posibilidad de que realmente derrote a Tai Yamo Crow. Todo lo que puedo hacer es aumentar sus probabilidades de llegar más lejos. Pensó que debería estar molesto por eso, pero en cambio estaba impresionado. Raven no le debía nada y no le había prometido la reliquia de ninguna manera. Ella solo había dejado en claro que podía ganarla, pero que el dinero del premio por una posición menor era más probable. Pirra le hizo practicar la transición entre la postura relajada y la postura de guardia varias veces, ajustando su juego de pies aquí y allá, y luego lo desafió a reaccionar rápidamente a sus ataques. Lo rodeaba lentamente, haciéndolo girar mientras estaba en la postura relajada, y luego atacaba de repente. Las primeras veces lo tomaron completamente desprevenido y terminaron con su espada de madera en su cuello antes de que pudiera ponerse en posición de guardia correctamente. Sin embargo, una vez que lo logró, la situación no cambió. Pirra lo enfrentó y desvió su espada, o se acercó para atacarlo, se echó hacia atrás en el último segundo y lo dejó parando el aire, llevando su espada por encima o por debajo para tocarle el cuello nuevamente. El combate fue tan unilateral como él y Yan, y aún así Pirra no le restregó la nariz en la tierra, literal o figurativamente, como lo habría hecho la hermana de Ruby. Mueve tu cuerpo mientras bloqueas, dijo. No puedes garantizar si haré una finta o no, pero si hago un movimiento hacia la izquierda y tú te mueves hacia la derecha mientras bloqueas, no importará si lo hago porque estarás fuera del camino. Intenta mantener tu espada entre todo tu cuerpo y yo. Ella hacía una pausa, demostraba y le pedía que golpeara, luego no solo bloqueara, sino que también se moviera hacia un lado, de modo que incluso si su espada hubiera atravesado la de ella, no hubiera golpeado nada más que el aire. Luego, invertía sus posiciones y le pedía que repitiera el movimiento hasta que se moviera hacia un lado cada vez. Solo entonces continuaba la pelea y el sermón. No te quedes estático. No estás en una línea de batalla cuando se trata de un 1 contra 1. No tengas miedo de ceder terreno siempre que tengas el control. Es una tontería tener la actitud de que siempre debes avanzar en una pelea. Hacer que tu oponente entre y salga de su formación es una forma segura de vencerlo si tienes aliados. Lo mismo se aplica a ti. No deberías perseguir a alguien sin preguntarte dónde terminarás una vez que lo hagas. Es incluso mejor si puedes sacar la espada de tu oponente contigo. Mientras decía eso, saltó rápidamente hacia atrás mientras empujaba su espada hacia abajo con la suya. Lo atrajo un poco hacia ella, desequilibrándolo mientras su espada se deslizaba hacia adelante. Logró contenerse, pero no antes de que su espada volviera a descansar suavemente contra su cuello. Pirra sonrió alegremente todo el tiempo, y Jaune se encontró sonriendo con tristeza de vuelta. Este tipo de entrenamiento suave se parecía más a lo que su padre les había hecho pasar a él y a sus hermanas. Consejos, demostración, aplicación. Comparado con la tribu Brandwen, que practicaba una escuela de golpes duros y dolor, luego la combinaba con una jerarquía social diseñada para mantener a las personas en desacuerdo. La diferencia estaba en el tiempo que tenían para entrenar a alguien, supuso. Pirra era una cazadora elegida, por lo que sus instructores debían haber estado preparados para pasar años perfeccionándola. Un joven de la tribu tenía que estar listo para atacar en el momento en que llegaba a la edad adulta. Después de una hora de entrenamiento, los brazos de Jaune comenzaron a entumecerse y sus golpes se hicieron más lentos. No ayudó que todavía llevara su malla alrededor de los hombros y el cuerpo.
Pirra se dio cuenta, ordenó que se detuviera y lo condujo hasta la pared exterior de la iglesia, donde sacó un poco de agua cristalina de una olla de barro. Jaune bebió un poco y luego se echó un poco más en la cara, mientras ella sacaba otro sorbo. Eres buena, jadeó. Demasiado buena. No siempre lo fui. Llevo en esto desde que tenía 12 años. Son 6 años de entrenamiento. 18 años. La misma edad que yo. ¿Lo es? Pirra sonrió. Si hubiéramos vivido en el mismo pueblo, podríamos haber sido amigos. Lo dudaba. Si hubiera vivido en algún lugar con sus pesadillas y visiones cuando era niño, los lugareños lo habrían considerado equivocado y habrían advertido a sus hijos que se alejaran. Pirra podía ser dulce ahora, pero esa era la culminación de su educación y enseñanza. Si la hubieran criado igual que a todos los demás en Ansel, dudaba que le sonriera de esa manera. No era culpa suya. Los niños creían lo que sus padres les enseñaban, especialmente en sus años más jóvenes. ¿Qué otra cosa podían creer? Ansel no era lo suficientemente grande como para tener una escuela de verdad. Los niños recibían clases de sus padres primero, de los ancianos del pueblo en segundo lugar y de los artesanos si eran aprendices de uno de ellos en último lugar. Una puerta de madera cercana se abrió con un crujido y se cerró con un chasquido. Jaune se giró junto con Pirra para ver salir a una anciana de cabello canoso. La mujer se detuvo al verlos, entrecerrando los ojos primero hacia él antes de volverse hacia Pirra y cerrarlos en un parpadeo lento. Pirra dobló las rodillas y se agachó. Cazadora superior a buena bruja. Pirra, la mujer inclinó la cabeza brevemente. ¿Y ese joven? Jaune Ark, lo presentó Pirra. Un aldeano que me ayudó en la tarea que nos encomendaste de investigar las cuevas de Ansel. Nos llevó a Cinder y a mí hasta ellas, nos ayudó a buscarlas y luego nos llevó de vuelta. Casi fue asesinado por un Grimm por sus problemas. La mujer cerró los ojos verdes y se pellizcó la nariz. Podrías haberle puesto un nombre, Pirra. Tienes permiso para traer a un hombre aquí y yo solo estaba preguntando. Perdóname. No es, suspiró la mujer. No importa. ¿Estamos entrenando? Sus ojos se fijaron en él y Jaune se quedó helado. No parecían juzgarlo, pero de todos modos había un intelecto frío y por un momento temió que ella lo viera a través de él. ¿Compites en el festival de primavera, Ark? Ese sí. Estoy entrando en las últimas rondas y Pirra me ofreció algunos consejos. ¿Estás en las rondas finales como chico de pueblo? Su padre era un mercenario, dijo Pirra. ¿Es así? Goodwitch se dio un golpecito en la barbilla y lo miró de arriba a abajo. Entrecerró los ojos al mirarlo. Ark, dices. ¿Tiene alguna relación con Nicholas Ark? Jaune parpadeó. ¿Conoces a mi padre? Ah, entonces eres el hijo de Nicolás. La mujer sonrió de repente. No era una sonrisa amistosa, sino más bien de complicidad o de satisfacción propia. Sí, lo conocí. Tuve el placer de luchar junto a él hace unos 25 años. Lo llamaban la Muerte Amarilla. Un nombre bastante dramático, pero su pelo se distinguía fácilmente en el campo de batalla. La Muerte Amarilla. Era, honestamente, sonaba más como una enfermedad terriblemente infecciosa que como un guerrero. Aún así, su padre tenía un apodo como ese que incluso una cazadora conocía. Nunca se había dado cuenta de lo importante que era su padre. Por otra parte, nadie en Ansel hablaba de eso, y era posible que solo el alcalde Cobin lo supiera. O tal vez todos habían acordado no hablar de eso desde que Nicholas se había retirado, y simplemente no importó después de eso. Había oído que se había establecido para formar una familia, continuó. Bien por él. Pocos mercenarios son lo bastante inteligentes como para darse cuenta de cuándo es el momento de entregar las armas. La llamada del oro los llama a la tumba. Nicholas era uno de los inteligentes. ¿Cómo le va? Ve bueno, señorita cazadora, dijo Jaune. Él tiene 7 hijas y yo. ¿7? La mujer parecía interesada. Eso era extraño. La mayoría de la gente reaccionaba con sorpresa y luego con una risita cuando oían cuántos hijos tenía su padre. Entonces bromeaban sobre que era una liebre o algo similar. La cazadora parecía más impresionada, e incluso complácida. Sus ojos se deslizaron de Jaune a Pirra, que se movió en el lugar. ¿Es así? Sangre poderosa, al parecer. No faltaban mujeres en ese momento interesadas en él, pero supongo que su corazón estaba en otra parte. Lo apruebo, Pirra, dijo de repente. Viene de buena familia. Cazadora superior, susurró Pirra. ¿No es así, no?
Pero podría serlo. Eres obediente y él, bueno, debería irme. La mujer se alejó, rozando a Jaune con un pequeño asentimiento. Eres bienvenido aquí, Ark. Espero que aspires a ser tan grandioso como tu padre. Y tan productivo. ¿Lo haré? La mujer se rió entre dientes. Bien. Bien. Que tengáis una agradable velada. ¿Qué fue todo eso? Preguntó Jaune una vez que ella se fue. No tengo idea. Dijo Pirra rápidamente. Demasiado rápido. Tal vez deberíamos dar por terminado el día, tartamudeó. Tus compañeros deben estar preguntándose dónde estás y yo, tengo, cosas que hacer. Oración. Vigilia. Servicio. Lo entiendo. Gracias por el entrenamiento y la ayuda, Pirra. Con suerte, podré darle un buen uso en el torneo. Ojalá, dijo, sonriendo torpemente. Aunque es bastante impresionante haber llegado tan lejos en tu primer torneo, y el más competitivo que se ha celebrado en 100 años. Ninguna reliquia es tan disputada como esta, excepto quizás la reliquia de la creación, y esa no será retirada hasta dentro de 60 años. Deberías estar orgulloso de la posición que alcances. Debería serlo, pero todo sería un desperdicio si no logra al menos entrar entre los 4 primeros para obtener el premio monetario más grande. Intentaré ganarlo de todos modos. Entonces te animaré, prometió con una amplia sonrisa. Búscame en las gradas de la iglesia. Pirra lo condujo de regreso a las puertas y luego lo dejó solo para que regresara a las tiendas de la tribu. Ruby lo atrapó allí y parecía furiosa. ¿Dónde estabas? Casi gritó. Estábamos muy preocupados. Estaba dentro de la ciudad, dijo, y vio que su ira aumentaba. Alguien que conocía de Ansel, una cazadora que llegó antes que tú y Taiyang, vino a verme. Una cazadora. Susurró. Tengo que decirte lo mala idea que fue ir con ellos. Tú, precisamente. No. Solo, ¿qué se supone que debía decir? Que estabas ocupada, gruñó Ruby. Papá y yo te buscamos por todas partes. Pensamos que te había secuestrado o asesinado algún noble por eliminar a sus fuerzas del torneo. Incluso Jan aceptó buscarte. Lo siento. No me había dado cuenta. La disculpa no los sacó del apuro. Ruby lo arrastró de vuelta a las tiendas, y el mensaje fue enviado pronto. Taiyang parecía contento de verlo, Jan cabreado por haber perdido el tiempo, y Raven más irritado por el drama que por cualquier otra cosa. De cualquier manera, se vio obligado a sentarse y no le ofrecieron comida. Eso no fue un gran problema ya que había comido una comida mucho mejor dentro de los muros, pero no se levantó y dijo eso. Ha habido un cambio desde que te fuiste, dijo Raven. Uno que es mejor que sepas. He hablado con Siena Khan y el Colmillo Blanco, y hemos llegado a un acuerdo. Nos comprarán una pregunta sobre la reliquia. Ofrecen menos de lo que ofrecería un noble, pero se asegurarán de que el mayor número posible de nosotros llegue a las rondas finales. Además, ofrecerán algunas concesiones más que probablemente no quieras oír. Concesiones de asalto. Jaune hizo una mueca y se preguntó qué estaban dando los Colmillo Blanco. Información sobre aldeas mal defendidas, acuerdos para permitir que la tribu Brandwen se saliera con la suya saqueando o algo más. De cualquier manera, Raven estaba dejando en claro que no era asunto suyo. La única razón por la que se lo estaban diciendo era para que no lo arruinara atacando a Adam o a cualquier otro fauno. Hay otro problema, continuó. Así como hemos hecho una alianza con ellos, corre el rumor de que varios duques han hecho una propia y ahora están patrocinando a algunos de los otros combatientes. ¿No lo eran antes? Los nobles inteligentes y ricos no desperdician dinero inscribiéndose en equipos cuando pueden esperar a ver quién llega al final y comprar su lealtad. La cantidad de dinero que cambia de manos es enorme. Sus labios se curvaron en una mueca de desprecio. Uno de ellos se me acercó anoche. ¿Un noble? Ella puso los ojos en blanco. Un mensajero. Nos ofreció 15.000 monedas de oro para que las arrojáramos a favor de sus campeones. 15.000. Jaune casi se atragantó con la cifra. ¿Por qué no aceptaste? Es evidente que no entiendes el valor de la reliquia. 15.000 es una oferta ínfima. Podrías ganar esa cantidad o más por cada pregunta. Los Colmillos Blancos ofrecen 20 o más por una sola pregunta. Resopló. El problema es que los demás no lo verán de la misma manera. Deberías esperar que todo el escenario de combate cuerpo a cuerpo se alinee en tu contra. Todos los demás lo saben, añadió. Lo habrías hecho bien si no hubieras desaparecido en la ciudad.
Jaune gruñó otra disculpa que la mujer desestimó sin importarle. Raven no había movido un músculo para buscarlo y probablemente no le habría importado si nunca regresaba más allá de debilitar su posición en el torneo. ¿Qué vamos a hacer entonces?, preguntó. ¿Haremos más alianzas o intentaremos luchar para resolver el problema? Esto último. Deja que el colmillo blanco se lleve la peor parte de las bajas, si eso significa que más de vosotros podéis pasar. Son fanáticos y considerarán que vale la pena el dolor si pueden llegar a Menagerie. Aprovechadlo. Manténeos en vuestro muro de escudos y seguid las órdenes de mi hermano. Más de lo mismo entonces. Hasta ahora te ha funcionado, ¿no? Crow sabe lo que hace. Eso era todo lo que tenía para él, y él se quedó gateando de regreso a su tienda y recostándose en los cojines mientras se recuperaba del entrenamiento. En algún momento en medio de todo esto, Taiyang entró para decirle con no poca diversión que Ruby estaba furiosa pero que probablemente lo perdonaría por la mañana. Jaune agitó la mano sin fuerzas. No era como si no pudiera entender su preocupación. Él habría estado igualmente asustado si ella desapareciera. Era solo que no había mucho más que pudiera hacer aparte de pedir perdón. A veces eso no era suficiente. De todos modos, sus pensamientos estaban puestos en el futuro. En las finales de la ciudad, actuaría frente a mucha gente, y también mucha gente de la iglesia de la diosa. Cualquiera de ellos podría identificarlos y usar una sola gota de aura, y no habría escapatoria si lo hicieran. Pensé que podría tener una ventaja gracias a Ozma, pero no sirve de mucho. Incluso si pudiera darme la habilidad para luchar, todos los demás ya tienen esa habilidad. En el mejor de los casos, estaría al mismo nivel que ellos, pero también están más en forma y son más fuertes y están más acostumbrados a luchar. Peor aún, la ventaja de su equipo prestado no duraría mucho más. La malla y el casco le habían servido bien contra personas con menos o lo mismo, pero ahora estaría en el extremo inferior, con la mayoría de las demás personas con armadura completa o alguna combinación de armadura, malla y cuero. Si los nobles estaban dispuestos a patrocinarlos con oro, también podrían patrocinarlos con armadura completa y el mejor armamento. No sería demasiado difícil prestarlo a su gente y luego reclamarlo después. Realmente no tenía muchas posibilidades aquí. Lo mejor que podía esperar era obtener un premio de oro y usarlo para financiar sus viajes lejos de Vale y la iglesia. La victoria no sería tan difícil. Jaune se quedó paralizado. Estaba tendido boca arriba con las manos detrás de la cabeza y gracias a la creciente regularidad de los comentarios de Ozma no se asustó. En cambio, frunció el ceño y concentró sus pensamientos en su interior. ¿Cómo? Si uso el aura, me descubrirán en un instante. Dependerá mucho de cómo se utilice. No todos los métodos son obvios. Aún era demasiado riesgo. Habría muchos elegidos presentes, e incluso la más mínima posibilidad de ser notado sería mayor cuando estuviera bajo el escrutinio de 100 o más pares de ojos. Entonces, otro método, le susurró la dulce voz de Ozma. Sin aura, sin magia, usando solo la habilidad adquirida a lo largo de 10.000 vidas. Las armaduras pesadas tienen sus propias desventajas. Podrías hacer que las esquivaras corriendo en círculos. ¿Eso no sería sospechoso en sí mismo? Era un chico de pueblo. Claro, solo Pirra tendría una idea de lo que era y no era capaz de hacer, pero si comenzaba a dar volteretas y rebotar como una cazadora, llamaría la atención. Confío en que es en mi mejor interés que no lo hagas. Estás sorprendentemente hablador hoy, dijo Jaune con sarcasmo. Y cuerdo. ¿Por qué? Normalmente no mantienes conversaciones completas conmigo. La reliquia. Ozma lo quería. Respuestas. Verdad. Dirección. Adoráis a una diosa falsa. Dirías eso. Y aunque tengas razón, ¿qué pasa? ¿Levantarte y luchar contra ella como todos los demás señores oscuros que has habitado? ¿Cómo ha ido eso? Ah, cierto, fracaso constante. Muerte constante. No ha funcionado desde que comenzó la historia. La historia es mucho más larga de lo que crees. Hace decenas de miles de años fui yo quien reinó victorioso, y ella quien luchó durante eones para vencerme. Hubo un largo silencio. Los tiempos cambian. El mundo cambia. Y sin embargo, muchas cosas siguen igual. Atrapadas en una guerra eterna. Sí, bueno, no quiero ser parte de tu guerra eterna. Solo quiero ser yo. No hubo respuesta. Escuchó los sonidos ahogados y doloridos en lo más profundo de su mente.
No sollozos, ni llantos, sino el murmullo salvaje y silencioso de alguien que ya no prestaba atención ni a la conversación ni al mundo en general. El poco sentido que había comenzado a tener, y la discusión más larga que habían tenido, parecían haber agotado al señor oscuro. O lo habían aburrido. Cualquiera que fuera la razón por la que ahora lo ignoraban. Sería posible, sin embargo. La diferencia entre quedar tercero y ganar la reliquia ahora se revelaba como un pedido de decenas de miles de monedas de oro. Podría usar eso no solo para viajar, sino para fundar prácticamente un pueblo de tamaño decente si quería. Más que eso, podría usar la reliquia para encontrar exactamente dónde debería establecerse, donde la iglesia nunca lo encontraría y dónde podría vivir sus días en paz. Si no quedaba en primer lugar, se vería obligado a arriesgar su futuro y a esperar encontrar un lugar seguro, sin saber nunca con certeza si la iglesia no estaba en camino. Era tentador. El señor oscuro sabía cómo hacer que no pudiera dejar de pensar en ello. Tendría que tomar una decisión. Y pronto. La siguiente ronda de la gran pelea estaba a solo un día de distancia, y el mundo no esperaría a que estuviera preparado para ello.